¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, y hoy día vamos a hablar de lo que se viene en el mercado chileno, lo que puede generar movimiento en el mercado local. La elección de Gabriel Boric, de quienes van a acompañarlo en su gabinete, quienes van a ser parte de los distintos ministerios. Una duda que se ha sembrado, que puede generar incertidumbre, que puede generar una reactivación en términos de la confianza, dependiendo lo que suceda, en teoría, este viernes, que se debiera conocer el gabinete y los ministerios, por supuesto, de Gabriel Boric. Vamos a revisar, obviamente, cuáles serían las implicancias, dependiendo hacia qué lado se cargue este gabinete. Y también vamos a ver uno en especial, una cartera que es muy importante. Lo primero, comentar que dentro de estas personas que se ven todavía sin rostros, hay que ver para qué parte se carga, para qué que se carga hacia el extremo izquierdo, que es una de las situaciones que genera temor para los inversionistas. Por supuesto que podríamos generar de que en la economía local nuevamente existe incertidumbre, nuevamente veamos un escenario en que la tranquilidad y todos los comentarios cada vez más que generan un ambiente más favorable, más positivo por parte de Gabriel Boric, podría quedar descartado, sobre todo considerando de que la postura que tuvo Gabriel Boric en la segunda vuelta electoral en comparación a la primera fue bastante distinta, por no decir completamente distinta, y nos quedamos con esa imagen mucho más pasiva, mucho más conciliadora con respecto a lo que es un eventual mandato de Gabriel Boric. No un eventual, un futuro mandato que ya es seguro que vamos a tenerlo como presidente. Por lo tanto, hay que estar muy atentos si es que efectivamente continúa con esta postura más conciliadora y este gobierno más de transición que se ha llamado para hacer cambio a la vieja política y empezar a ver nuevos rostros y una situación que sea favorable tanto en lo económico y también en lo social, que es extremadamente importante. O hay que ver también si es que efectivamente se va hacia los extremos, hacia el extremo izquierdo en este sentido, y eso tiraría por la borda todo lo que se ha construido en las últimas semanas con respecto a una postura más conciliadora. Mucha atención para dónde se cargue este gabinete. Obviamente tiene dos opciones: que se cargue un poco más al medio, a la izquierda central, o a la izquierda extrema. Son las dos alternativas que estaríamos viendo. Una muy buena señal es que elija también las carteras a ministros que sean de la tradicional, comillas, derecha, que estén más cercanos al centro, e incluso un poco más ligados a la derecha, porque eso sería una señal bastante favorable pensando en que va a ser efectivamente conciliador. La probabilidad de momento es bastante baja que suceda, pero si es que llega a hacerlo, sería una señal extremadamente positiva. Ahora, si es que no lo hace, obviamente que la señal, si es que se va al extremo izquierdo, la señal no sería para nada positiva. Vamos a analizar lo que ha sido las últimas proyecciones que presentaron en diciembre por parte del informe política monetaria del Banco Central de Chile, donde es muy importante. Las proyecciones de crecimiento para este año 2022 están entre un 1,5 y un 2,5%. De hecho, el Banco Mundial también está dentro de este rango, está cercano al 2% que estima de crecimiento para este año en Chile. ¿Cuál es el gran problema? Que vamos a tener un crecimiento muy bajo y vamos a tener una inflación elevada. Se está proyectando por parte del Banco Central de Chile un 5,9% de inflación. Elevada, bastante elevada. Por lo tanto, hay que estar muy atentos porque la situación económica va a ser bastante desfavorable. Y para el próximo año se espera un crecimiento nulo, prácticamente 0%, entre un 0 y un 1%, y la inflación sobre el 3%, que es la meta del Banco Central, con un rango entre el 2 y el 4%. Si mantenemos esta presión inflacionaria elevada, por supuesto que va a ser una situación negativa en lo económico. Acá el próximo presidente, ya sabemos que Gabriel Boric será el próximo presidente, pero independiente de quién fuera el próximo presidente, la situación económica iba a ser igual de complicada, va a ser igual de complicada. El tema es ver cómo va a ser este manejo económico, este manejo de las arcas fiscales, situación que va a generar, por supuesto, si los inversionistas muestran una postura de mayor confianza o de continuar con esta última confianza que se ha visto en las últimas 2-3 semanas, o si es que volvemos a la incertidumbre que se generó especialmente por el Boric de primera vuelta, que era mucho más agresivo, que era mucho más cargado hacia la izquierda extrema y que después cambió radicalmente su postura. Por lo tanto, hay que estar extremadamente atentos, especialmente con una cartera que tiene mucha relación con lo que es precisamente la situación económica en Chile. Y esa cartera es nada más ni nada menos que la cartera de Hacienda, el Ministerio de Hacienda.
Eso va a ser extremadamente importante. ¿Quién suena hoy en día para el Ministerio de Hacienda? Una tremenda noticia. Cada vez suena más fuerte Mario Marcel, el actual presidente del Banco Central de Chile. Sería una tremenda noticia, porque la postura que efectivamente se está viendo más conciliadora por parte de Gabriel Boric se estaría materializando teniendo a Mario Marcel como ministro de Hacienda, que pase del Banco Central precisamente a estar en Hacienda. ¿Por qué esto sería positivo? En primer lugar, Mario Marcel tiene un currículum extraordinario. Fue electo en medio de la pandemia el mejor banquero central del mundo para controlar la situación económica precisamente por la crisis que se generó debido al COVID-19. El mejor banquero central del mundo por una prestigiosa revista internacional. Situación que por supuesto genera confianza, genera que podríamos ver una postura mucho más optimista por parte de los inversionistas teniendo a una persona tan potente y que está extremadamente capacitado en el Ministerio de Hacienda, que es el que genera más dudas, porque si bien hay muchos cambios que se quieren realizar en términos sociales y en distintas aristas, hay que considerar algo, que se necesita dinero para hacer toda la cantidad de cambios, toda la cantidad de mejoras que quiere hacer el próximo mandatario. Por lo tanto, se necesita dinero y eso no es ninguna sorpresa. Si uno quiere hacer cambios dentro de su hogar, necesita dinero para hacer esos cambios. Esto funciona de la misma forma, pasa en las empresas, pasa en los gobiernos, se necesita tener dinero y no emitir deuda para después quedar endeudados, como ha pasado con países vecinos que lamentablemente están en una situación bastante favorable en términos de deuda con distintas instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones a nivel global. Por lo tanto, si es que llega a estar Mario Marcel como ministro de Hacienda, sería una señal muy favorable. ¿Quién no sería una señal muy favorable? Quien fue su asesor durante el periodo de campaña, apellido Grau, él, si es que llega a ser el ministro de Hacienda, que cada vez la probabilidad es muy menor, en su momento se conversó, eso no sería una señal tan optimista para los inversionistas, sobre todo considerando de que en varios debates que tuvo con asesores por parte del otro candidato que se estaba presentando, que era José Antonio Kast, se vio muy mal parado en términos de manejo económico. Mario Marcel sería una carta extremadamente favorable, extremadamente fuerte y que por supuesto los inversionistas lo agradecerían y lo verían con mayor confianza. ¿Qué podría suceder? Pero antes de eso vamos a ver algunos gráficos, por supuesto, para ver los movimientos que pueda tener el dólar contra el peso chileno, un ETF que está relacionado a Chile y otros activos. Pero antes de eso, si quieres saber mucho más con respecto al trading, con respecto a cómo aprovechar las oportunidades que se van generando, ingresa a www.capitaria.com. Allí puedes encontrar toda la información. Deja tus datos, no te preocupes, no te estás creando una cuenta. Solo es para que nos comuniquemos contigo y te enseñamos lo que es el mundo del trading y cómo aprovechar todas estas oportunidades que se van generando en el mercado. Todas las semanas hay oportunidades, créanme, todas las semanas. Vamos a ver lo que ha sucedido con los gráficos. Acá tenemos el dólar contra el peso chileno. Tenemos una directriz alcista de corto plazo que está respetando, que está en la parte baja, está muy cerca de esta parte baja. Mucha atención, una eventual ruptura de la baja podría desencadenar una caída hasta cerca de los 800 pesos aproximadamente e incluso los 7.95 que tiene como máximos anteriores y que también pasa a ser un nuevo soporte. Tiene su media móvil exponencial de 200 días en esa zona, por lo tanto en caso de romper esta directriz alcista podría continuar a la baja. Eso especialmente si es que hay confianza por parte de los inversionistas con respecto al gabinete que va a tener Gabriel Boric, porque eso generaría una apreciación del peso chileno, lo que implicaría un debilitamiento para el dólar contra el peso. Caso contrario, si es que vemos un escenario que no le gusta a los inversionistas, que esté más cargado para la extrema izquierda, que no es que lo diga yo, no es ningún tipo de juicio de valor, es algo que hemos visto en los mercados. A los inversionistas les gustan las políticas más pro mercado, por lo tanto, mientras menos pro mercado, que por lo general son políticas más de extrema izquierda, los inversionistas no les gusta estar invirtiendo en esos países y se podría generar una nueva salida de flujos que vimos durante el año pasado muy potente, desde el año antepasado, de hecho, e incluso partió con fuerza a fines del 2019 con el estallido social. Podríamos ver nuevamente esta situación, lo que generaría que queden menos dólares circulando, implica que hay un exceso de demanda de dólares, y si hay un exceso de demanda de dólares a nivel local se genera una apreciación del billete verde, mientras que el peso chileno se debilitaría por la menor confianza con respecto a Chile. Ese escenario podría llevarlo a los 833, 838 e incluso ya más adelante podría tener impulsos hasta sobre los 850 y por qué no ir a buscar estos máximos en los 876 que alcanzó hace algunas semanas atrás, especialmente post elecciones presidenciales. Así que
a estar muy atento. Esto no son los máximos históricos, hay que recordar que tuvo un impulso ligeramente mayor durante el comienzo de la pandemia de COVID-19. Mucha atención con el dólar contra el peso chileno, hay que ver para dónde se mueve este gabinete que podría marcar la pauta en el corto plazo. Vamos a hablar del ETF de Chile, un ETF que también está dolarizado y que es bastante atractivo para buscar alternativas. Si vemos una mayor confianza con respecto a lo que suceda en el gabinete, especialmente con Hacienda, ojo que va a ser muy clave, podríamos ver un mayor impulso de este ETF que está ligado a la renta variable chilena. Ir a buscar los 26,2 dólares, 27,3 dólares podrían ser los siguientes niveles de resistencia. En caso de que decepcione la elección del gabinete por parte de Gabriel Boric, podríamos ver caídas hasta los 23,2, 23,6 dólares aproximadamente como siguientes niveles de soporte. Así que estar muy atentos porque claramente se pueden generar movimientos atractivos en el ETF relacionado a la renta variable chilena dependiendo lo que pase con este gabinete. Pero no solo y acá teníamos marcado algunos niveles, no solo hay que estar preocupados de lo que pase con el gabinete, porque también tenemos una situación internacional bastante compleja y que está generando hartos movimientos. Estoy marcando los niveles claves para el dólar index. ¿Qué es el dólar index? Es el dólar frente a las principales monedas del mundo, donde el euro tiene la mayor ponderación. Básicamente es para tratar para ver cómo se encuentra el dólar frente a las principales monedas mundiales. Acá tenemos un fuerte impulso en las últimas jornadas. El mercado ha estado descontando que la Fed va a ser más agresiva con el retiro de estímulos. Ojo, acá ya nos salimos de la parte local, porque hay que considerar de que no solamente el dólar contra el peso se mueve por una situación local, cuando es muy importante prácticamente el movimiento solo por eso, pero también hay que considerar que tenemos dos situaciones muy importantes en los mercados externas que también están generando movimientos e impacto en el dólar con el peso. Primero, el dólar index ha subido en las últimas jornadas, el mercado sigue descontando, sigue internalizando que la Fed va a ser más agresiva en el retiro de estímulos, va a ser más agresiva en las alzas de tasa. El retiro de estímulos ya lo comenzó, ojo, en noviembre, por lo tanto, si es que es más agresivo y saca los estímulos de forma más fuerte, también el mercado está descontando precisamente junto a una mayor alza de tasa durante este año que va a ser agresiva y también con una disminución en el balance de la Fed, o sea que ya en vez de seguir comprando activos, que va a parar luego, empiece a vender los activos que ha estado comprando, por lo tanto, eso podría generar muchos cambios y ha generado cambios en el mercado. ¿Qué implica esto? Implica de que a medida que sea más agresiva la Fed, el dólar se aprecia. ¿Por qué es más agresiva la Fed? Porque quiere controlar la inflación. La inflación está muy elevada en Estados Unidos, por lo tanto, ¿cómo se controla una mayor inflación? Subiendo la tasa de interés. ¿Y por qué? Porque una tasa de interés elevada desincentiva el consumo, desincentiva la inversión, por lo tanto se genera que los precios muestren un debilitamiento. ¿Se busca que la economía no crezca? No, lamentablemente es un efecto secundario que genera este proceso de alza de tasas, pero lo que se busca como objetivo es controlar la inflación que está generando mucho daño a las familias estadounidenses. Si seguimos viendo una Fed que tire comentarios más agresivos en el retiro de estímulos y datos de inflación que salgan cada vez más elevados, el dólar en el mundo podría seguir subiendo hasta los últimos máximos. 96,8 puntos tiene el dólar index como zona de resistencia clave que podría ir a buscar, insisto, si es que se ve esta Fed con mayor agresividad en el retiro en las alzas de tasas y en disminuir el balance de la Fed precisamente. Por parte del cobre también mucha atención, ha tenido movimientos bastante volátiles en las últimas jornadas. Hemos visto alzas por expectativas con respecto a que tendríamos, por ejemplo, con respecto a... Aquí tengo primero los niveles claves de resistencia. Estas últimas alzas es porque hay expectativas favorables con respecto a la demanda. La variante Omicron ha generado que los casos de COVID-19 estén subiendo a nivel mundial, pero no ha estado subiendo de esta misma manera la hospitalización, tampoco ha estado subiendo el número de fallecidos, lo que es una muy buena noticia y es una señal de que podríamos estar viendo el fin de la pandemia y que ya pase a ser una especie de gripe estacional, situación que sería obviamente muy favorable para todos. Y eso genera confianza en la demanda de materias primas que están relacionadas con el ciclo económico, como el cobre, por ejemplo. Por lo tanto, si seguimos viendo este entusiasmo, podríamos ver mayores alzas del cobre hasta los últimos máximos cerca de los 4,6 dólares la libra.
De todas maneras, mucha atención porque desde China hemos conocido datos que no han gustado mucho al mercado. ¿Y por qué es importante China? Porque es el principal consumidor de cobre. Si seguimos conociendo datos que decepcionan, podríamos seguir viendo cierta volatilidad en el precio del cobre sin una dirección tan clara y que se mantenga en un rango de cotización entre los $4,6 en la parte alta y los 4,33 por la parte baja, mantener alguna volatilidad. Así que estar bien atentos con respecto al cobre si vemos una tendencia más clara y hacia el alza o la baja, dependiendo qué fuerza esté ganando. Se podría también generar un movimiento en el dólar contra el peso chileno. ¿Y por qué? Porque el cobre es el principal producto de exportación de Chile. Si sube el precio del cobre, hay expectativa de mayor ingreso de dólares, por lo tanto se genera un debilitamiento del dólar a nivel local porque hay un exceso de oferta del billete verde en Chile y eso implicaría caídas del dólar contra el peso chileno. Así que estar muy atentos con lo que pase con China, reactivación económica a nivel mundial, lo que pase con Estados Unidos y la Fed, también muy clave, pero especialmente lo que pase con los ministerios de Gabriel Boric, especialmente con Hacienda, que ya está sonando Mario Marcel fuertemente como una carta que podría generar tranquilidad, estabilidad para los inversionistas. No te olvides que en nuestro Instagram estamos subiendo mucha información de mercado, @somoscapitaria, anda a seguirnos en nuestro Instagram, estamos subiendo diariamente mucho contenido y allí te puedes enterar de todas las noticias que están pasando, todos los aconteceres diarios en nuestra página de Instagram. Soy Ricardo Bustamante, espero que tengan una excelente jornada y nos vemos en una nueva ocasión.